evidentemente la gente la está pasando mal, todos la estamos pasando mal, digo, yo me incluyo, todos los que estamos acá nos incluimos, y también, o sea, amplios sectores lo ven como un ataque, ¿no? A esta situación en la que estamos viviendo, porque no, nos prometieron otra cosa, y sin embargo, se picó para el otro lado. ¿Cómo se para todo este ataque, Raúl? Es evidente que hay una avanzada muy fuerte, sobre todo los sectores de especulación. Los que se han llenado de guita todo este tiempo son los que siguen presionando por más. Y van por más y no tienen límite. Digamos, partiendo de la base que este país quedó endeudado con una deuda fraudulenta, ilegítima, ilegal, que todo el mundo reconoció que se la vaciaron, que se la fugaron, que lo denunciaron incluso en tribunales, ¿eso dónde quedó? Eso es como una de las primeras cosas que quedó en el olvido. Entonces toda esta deuda ilegal, ilegítima, impagable, que, como dijera Fernando Rosso en un tuit, todo el mundo dijo hay que pagar esta deuda porque si no va a haber inflación, Sí. va a haber caos, va a haber especulación, va a haber corrida cambiaria. Bueno, se está pagando y está pasando lo mismo, señores y señoras, porque el capitalismo es así de insaciable, los poderosos van por más, y desde este punto de vista hemos visto todo lo que están dañando la economía de la gente todo este tiempo. Pero yo me acordaba hoy, le decía a un amigo que me acordaba de un viejo chiste que se usaba antes, antiguamente, que decían deben ser los gorilas, ¿no? Cuando pasaba algo deben ser los gorilas, de ahí viene la palabra gorila. Bueno, esto es toda una historia que no voy a contar Pobre hoy, podemos gorila, contarlo ¿no? otro día. Pero los gorilas tienen nombre y apellido. Es decir, el poder Claro. político y económico en este país tiene nombre y apellido. Y por empezar, por ejemplo, las grandes cerealeras, las grandes que concentran la mayoría de las exportaciones alimenticias en nuestro país, de granos, etcétera, como Cargill, Dreyfus, Cofco y demás, que saquean, tienen puertos propios, cuentan, bueno, las mismas fábricas, las aceiteras en todo el Gran Rosario y demás, bueno, tienen puertos propios, no hay ningún tipo de control, es decir, bueno, si no se toman medidas que vayan al hueso, es imposible frenar esta sangría. Por un lado, el tema y esto tiene que ver con cómo frenás a estas empresas que concentran la mayoría de la producción y la exportan como, cuando y cuando quieren y como se les da la gana. Ahí te tiro una, ¿no? Sí. Del 14.000 millones de dólares, que es lo que se calcula que estos señores de la soja están reteniendo. La tienen amarrocado, tienen 14.000 millones de dólares la plata amarrocados está. en los cielos. O sea, la tienen, claro, encanutada, esperando a que el dólar vaya por más. Y el dólar sigue escalando más. Entonces, esto, si no se nacionaliza, si no hay un control, digamos, directo, una nacionalización, por un lado, de los bancos para evitar la fuga de capitales en forma inmediata, pero el comercio exterior, la necesidad de nacionalizar el comercio exterior con un control de los trabajadores, no hay medias tintas, no hay controles tibios que el Estado vaya, si no hay un control directo de los trabajadores, trabajadoras y de los consumidores, estas empresas siguen haciendo lo que quieren, provocando el hambre de millones de personas. Un país exportador de alimentos como el nuestro tiene pibes debajo del nivel, el 40% debajo de la pobreza y pibes con desnutrición, en un país tan rico como el nuestro. Entonces, el control del comercio exterior es una medida en defensa propia clave para, por lo menos para arrancar, y garantizar el alimento para todas las personas que lo necesitan en este país. Y es tan importante esto que vos decís porque no solamente venden como quieren y aparte están especulando para que vayamos a una devaluación, sino que al mismo tiempo aumentan los precios. Bueno. Que es, los precios de los alimentos, o sea, nunca pierden. Esto que vos planteas de por qué la importancia de que los trabajadores puedan gestionar todo lo que tiene que ver con lo que vos planteás de la nacionalización del comercio exterior, es muy importante porque evidentemente en manos de aquellos que decían que iban a poder regular todo, no está pasando. Incluso en un momento, durante los primeros gobiernos peronistas, hubo un cierto control, hubo un ente nacional que controlaba, pero obviamente controlaba poco y nada, Claro. pero además de eso también lo hicieron desaparecer. Y acá estamos hablando de empresas imperialistas, pero la Vicentín, por ejemplo, que fue una gran bandera de este gobierno, diciendo a estos empresarios que vaciaron todo el país, la amenazaron y Vicentín se quedó con todo igual. Y se estatizó, se nacionalizó, se estatizó toda la deuda de los tipos. Los tipos vaciaron la guita, la estamos pagando nosotros. Entonces, eso a costa del hambre de la gente. Entonces, son una serie de medidas. Esto es un punto importante igual, porque se trata del alimento de las miles de familias. Raúl, en todo esto, ¿qué tiene que ver el FMI? Porque
el FMI veo que pide, por ejemplo, la segmentación de las tarifas, ¿no? Como si fuera algo que pareciera la solución a un problema vital, pero no dice nada de esto que estás comentando vos, por ejemplo, del comercio exterior. No, porque ese es otro elemento, que es el problema energético, ¿no? Hay una guerra, hay una guerra en Ucrania, eso incrementó, aceleró el ritmo de la crisis energética que hay. Entonces, acá se le rinde pleitesía a las empresas privatizadas de la época del menemismo. No todo el mundo, nadie quiere nombrar pero todas las empresas. Y ahí está la verdadera tercerización. Yo recordaba el otro día a Cristina Fernández de Kirchner hablar de la tercerización de los planes, etcétera, etcétera. Y acá lo que están tercerizados son todos los servicios. O sea, empresas multinacionales que tienen el control de la explotación del gas, del petróleo, del transporte y todo el recurso de energía, o sea, de energía eléctrica. Entonces, el gas, la luz, el agua, que debieran ser, son un derecho humano básico, son un derecho elemental. ¿Por qué tiene que dar ganancias? ¿Por qué tiene que ser un negocio? Está todo terciarizado en manos de empresas imperialistas, por ejemplo. Entonces, si no es vía subsidio, que lo llenan de subsidio, es decir, es tarifazo a la gente en el bolsillo, y esto que vos decís. La segmentación es en honor a eso. La segmentación tarifaria que están haciendo es para seguir pagándole la fiesta a estos tipos que saquean los recursos. Digamos que lo vienen haciendo gobierno tras gobierno, algunos con subsidio y otros con tarifazo que te lo paga el pueblo trabajador. Ahí te agrego, porque nombraste el transporte, ¿no? Hace una semana, locao patronal, las patronales pagaron, y ahora consiguieron un 40%. 40% de aumento en el transporte, 40% de aumento en el transporte. Entonces, es increíble esto. ¿Y para qué? Y porque son los transportistas que hacen lobby y obviamente para allá. ¿Y quién dice que el transporte público tiene que dar ganancia? ¿Desde cuándo? Desde que lo impusieron con medidas liberales. Y pasaron los gobiernos, pasó Néstor, pasó Cristina, pasó Duhalde, pasó Alfonsín, pasó De la Rúa, pasó todo el mundo. Y sigue estando el transporte en manos privadas, en empresas que si no tienen subsidios te hacen lockout patronal, como hicieron estos días, dejando a millones de personas a pata en todo el Gran Buenos Aires, y ahí, como bien decías vos, ahí no se quejan. Claro. Digamos, estas empresas que hacen un lockout patronal perjudicando a millones de trabajadores que vienen a laburar acá para obtener ganancias, y lo consiguen. El gobierno ahí se rinde fácil, 40% de aumento para toda la gente que lo paga con su bolsillo. Es otra rebaja salarial más, es decir, además del aumento de los alimentos, además del aumento del pago de tarifas de consumo energético, el transporte público también. Entonces, bueno, es un paquete que está pensado para ver cómo siguen recaudando los mismos de siempre, porque en esta crisis hay que decirlo también. Aquí en medio de esta situación hay gente que está ganando mucha guita. Uno de los otros puntos que nosotros planteamos es un Banco Nacional. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué es importante? Es la única manera de frenar esta sangría de divisas y de fondos. Perdón, pero ¿es distinto al Banco Nación? Desde ya, es una banca nacional, es un banco único que centralice, porque inclusive esto es en resguardo de los ahorros de los pequeños ahorristas que en todo el país tienen su mango ahí, que son expropiados permanentemente en cada crisis. Es decir, nosotros cuando hablamos es en defensa propia y es en defensa también de los pequeños ahorristas, de los trabajadores, trabajadoras y de gente que con su laburo tiene un ahorrito para poder vivir o que lo ha hecho con su trabajo, ¿no? Y cuando vienen estos saqueos literales desde arriba, son los primeros que caen. Claro. Pasó en el 2001, pasó en un montón de lugares y ahora lo mismo. Entonces, por eso, un banco único con el control de los trabajadores también. Con los trabajadores y trabajadoras, incluso en los bancos privados, saben cómo se mueve la guita, saben cómo se mueve el dinero. Entonces, ¿qué más? ¿Quién mejor que para poder controlarlo? Y bueno, si hubiese un banco único, estatal, con control de los trabajadores, se podía dar crédito a la gente para poder construir vivienda, para poder construir, para dedicarlo también a planes de obras públicas que genere trabajo. Entonces una banca estatal única, controlada por los trabajadores, también es una medida absolutamente necesaria para parar esta sangría y esta crisis en la que nos están pegando, nos están expropiando todos los días parte de nuestro salario y nos están verdaderamente quitando hasta el derecho a vivir. Hay que romper con el FMI. El gobierno tomó una decisión al principio, nosotros denunciamos mucho, dijimos, hablamos de esta deuda ilegal y legítima y lo decíamos, y a la par nuestra en el coro se sumaban muchos sectores kirchneristas. Es decir, que inclusive dijeron, vamos a hacer denuncias en los tribunales. Hasta el propio presidente Alberto Fernández dijo lo mismo. Todos se llenaron la boca hablando del FMI. Y ahora están calladitos la boca, aplicando el plan del FMI, ¿no? A rajatabla. Lo fueron a Guzmán, vino Batakis y el plan de ajuste sigue profundizándose. Todo el mundo tal como lo anunciamos, ¿no? Entonces, eso, porque no es un problema ni de lapiceras ni de nada. O rompemos con el Fondo Monetario Internacional y esta deuda legítima que ellos mismos generaron en forma ilegal,
o esto no tiene salida. Y estas son medidas transicionales, Claro. porque verdaderamente lo que estamos apostando y apuntando es a otra cosa. Sin estas medidas que son de transición, que son el resguardo propio, no vamos a poder parar esta sangría. Y después tenemos un plan también Claro. de conjunto, tenemos un programa para salir de la crisis, que es con un gobierno de los trabajadores y dar pasos en el camino al socialismo, porque va a ser la única, porque el capitalismo lo único que nos tiene para dar es esta miseria.